a otros, copiándola. Vamos a repasar en parte lo que nos queda pendiente, algunas cosas de la materia con respecto a lo que es el lenguaje SQL en sí. El lenguaje SQL en sí, ¿cierto? Nosotros los podemos definir desde un antes y un después. El lenguaje SQL, así dando un poco de historia y que también yo creo que lo comentaron con Francisco cuando el ramo lo empezaron, ¿cierto? El anterior. El lenguaje SQL no es un lenguaje nuevo, tiene hartos años ya, fue desarrollado a mediados del año 70, ¿cierto? Por IBM, que después Oracle lo tomó, ¿cierto? Y lo adoptó para un motor de base de datos que no existía en esa época. Pero hasta ese periodo, los lenguajes SQL, ¿cierto? Independientemente del motor de base de datos o el tipo de implementación que usasen, se trataba de lenguajes de manipulación, nada más que eso. Consulta, ¿ya? Los select, ¿cierto? Los insert, los update, delete, etc. Luego de un tiempo se empezó a usar lo que es la inteligencia de negocio, el business intelligence, que hoy día es un concepto que se nombra bastante en las noticias, inteligencia de negocio, ¿cierto? Procesamiento de datos, big data, ¿cierto? Son términos que hoy día están muy en boga, pero tampoco no es algo tan nuevo. Y para que eso tecnología o esa forma de trabajar el SQL cambiase, se tuvo que crear un nuevo lenguaje que se llamó Transact SQL, ¿ya? Y el Transact SQL sigue siendo la base del SQL en el cual se le agregaron funciones avanzadas, ¿ya? Y esas son las funciones que vamos a ver en un rato más, en las cuales yo no solamente puedo hacer consultas, sino que también podría hacer procedimientos que son generados por millones de veces consecutivas, que se llaman procedimientos almacenados, están los disparadores, los triggers, ¿ya? Entonces aparecen varias cosas nuevas en el lenguaje que se agregaron, y eso se llama Transact SQL. ¿Quiénes usan Transact SQL? SQL Server, ¿ya? Oracle creó su propio lenguaje avanzado que se llama PL/SQL, ¿ya? Que en realidad es lo mismo que Transact SQL. ¿Qué significa? Que son los motores de base de datos, no solamente manejan los lenguajes básicos SQL, sino que el lenguaje más avanzado. Por lo tanto, dejan de ser servidores o motores de base de datos relacionales y pasan a ser motores de base de datos orientados a objetos. Esa es la diferencia. Bueno, ayer estaba leyendo de que supuestamente SQL Server fue el primer... Chicos, vamos repasando unos conceptos para ver si nos recordamos, ya que ya no los vamos a tocar más de partida en la asignatura y yo creo que en la carrera tampoco. Tampoco lo van a ver más. ¿Se acuerdan de lo que es la normalización? Las formas normales. ¿Qué son las normalizaciones? Si recuerdan. Hay varias formas normales o niveles y la normalización se refiere a cómo yo tomo un problema y lo transformo en una base de datos. Y normalizar se refiere, primero, qué nombre le voy a dar a las tablas, defino cuáles son mis claves primarias, qué tipo de campos van a usar, cómo se van a llamar los campos, ¿cierto? ¿Qué largo van a tener? ¿Cómo se relaciona un campo con otro? ¿Cómo creo mi clave foránea? En realidad son procesos que uno va teniendo hasta depurar y poder construir una base de datos. Primero se llama la forma 1N, en la cual uno hace un modelo de entidad-relación, ¿cierto? Que es donde define las entidades. Después, ¿qué viene más adelante? Empieza a transformarse de modelo de entidad-relación a un modelo relacional y finalmente a una base de datos. ¿Cuándo nosotros podemos definir que una base de datos como tal ya está hecha? No es cuando la estamos diseñando, es en esta etapa en realidad, en el nivel 5. Y el nivel 5 es cuando ya está montada en el software, cuando ya está procesando datos. Antes no hablamos nunca de una base de datos. ¿Ya? Antes se llaman modelo de relación o modelo relacional. ¿Ya? Cuando estamos en el papel diseñando, ¿se acuerdan para el primer trabajo? Era un modelo relacional recién. ¿Cuándo se transformó en base de datos? Cuando lo hicieron ya en el programa. Por lo tanto, tenéis que pasar toda esta etapa. Cada una de las etapas, ¿cierto? Son lo que van llevando a la construcción. Se llaman formas normales. Eso en cualquier libro de base de datos le va a explicar. En la administración de base de datos, ¿cierto? Base de datos básica, la normalización. Comienza siendo un problema que luego termina siendo una base de datos hecha. ¿Ya? Lo peor que pueden hacer es empezar a hacer inmediatamente en el software. Porque están haciendo esto, se están saltando toda la etapa y le aseguro 100% que les va a caer mal. Sí, que después empiezan a salir detalles, que modificar cosas. Que la dependencia, que este campo no va, que si no va, la duplicidad, empiezan los problemas. Siempre diseñenla por orden. ¿Ya? A lo mejor esto lo hacían, pero no se acordaban el concepto. Normalización o formas normales son cómo yo construyo una base de datos etapa por etapa. ¿Cierto? Desde que está el problema hasta que lo voy diseñando, haciendo los campos, tabla, definiendo y finalmente construyo una base de datos de tipo relacional. Nosotros podemos ocupar hasta el modelo 3, hasta la tercera forma normal, y ya estaría como casi preparada para hacer una base de datos. ¿Ya? De hecho, en varios talleres yo creo que lo hicieron así.
¿Ya? Primera forma normal, ahí me está empezando a explicar que lo que define cuando empiezo a ver que no existe duplicidad, empezar a ver, ¿cierto? Si existe el mucho a mucho, ¿se acuerdan? Sí. La cardinalidad, todos esos factores empiezan a aparecer acá. ¿Y qué defino ahí ya? Defino La llave primaria. las llaves primarias. Segunda forma normal, segundo nivel, empiezo a ver la redundancia. Y en la redundancia es cuando empiezo a ver, o me empiezo a dar cuenta, este campo se repite en este muchas veces, por lo tanto debo quebrar la relación. Y para quebrar la relación, ¿qué es lo que hago? Tablas intermedias. Ya. Empiezan a aparecer por acá. Tercera forma normal. Eliminar columnas que no son dependientes o campos que no vayan. Aquí yo saco lo que me di cuenta, ¿saben qué? En realidad en la tabla de usuarios agregar el correo electrónico no era necesario porque para el problema no se pide. Claro, Empezar a hacer esto, achicar y acotar lo que necesito. claro. ¿Sí? Eliminar como lo que no... Eliminar, claro, lo innecesario. Recuerden que entre más campos pongo una tabla no significa que sea mejor. Sí. O entre más tablas tiene una base de datos no es mejor. Mientras haga lo que se pide con lo menos posible, menos recursos. Está agilizándolo, claro. No piense que le va a poner una mejor nota porque puso 50 tablas. ¿Ya? No es por eso, quizás con 10 tablas lo solucionó. Sí. ¿Ya? Cuarta forma normal, ya uno define los atributos, define los largos específicos ya. Ya no dice que es varchar, habla de un varchar 12, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Ya define. O largo tanto, ya Esa es la está cuarta. definido. Cuarta forma normal. Por lo tanto, el tercero y cuarto ya estamos listos. Y la quinta Cuando se meta eso. La quinta es cuando ya hice todas las pruebas posibles, hice todas las combinaciones posibles y puedo definir que estas entidades pueden pasar a ser una base de datos. Existen 7 formas normales, en realidad. Pero hasta las 5, con las 5 es suficiente para que una base de datos exista. Las 6 y 7 son como muy específicas, demorar algo muy especial. Pero usted con la quinta forma normal, en cualquier empresa que le toque trabajar como administrador de base de datos o desarrollador de base de datos, con una prueba de certificación, con la quinta forma normal ya está listo. La 6 y 7 ya es como hilar demasiado fino, ya cosas muy específicas. De hecho, no se ocupa mucho en la sexta y séptima forma normal. ¿Ya? Hasta la quinta usted podría tener su base de datos lista. ¿Cuánto se demoró construir eso? Pueden pasar semanas, ¿cierto? Hacer una base de datos, llevarla a un servidor, uno se la puede hacer en un rato. El hacer las formas normales anteriores, definir el problema es lo que cuesta, ¿cierto? La redundancia. Entender el problema puede pasar semanas o días, ¿ya? Yo, por ejemplo, una de las bases de datos más grandes que vi en vivo fue la base de datos de la clínica alemana. Yo la vi, les comenté en Santiago, fui donde estaban los DBA, estaba haciendo un trabajo yo de telecomunicación, estuve en la sala informática y ellos tenían la base de datos diseñada en pizarra. Tenían 4 pizarras como una oficina de este lugar donde están todos los programadores trabajando y los DBA, y la base de datos estaba dibujada. ¿Ya? Y yo le pregunté por qué la tienen dibujada todavía, si esa está implementada. Y que así vemos más rápido las dependencias y los problemas que pueden surgir en la base de datos. Y la base de datos yo tenía 112 tablas. Estaba diseñada, un sistema completo de la clínica y genera todos los sistemas de la clínica, dibujadas. Y relacionadas entre sí. Entonces, yo veo esto acá, y 4 pizarras. Empezaba por acá y daba la vuelta completa a la base de datos. Sí. Entonces, de repente había una consulta y iba mirando y sabía de dónde el campo venía. Claro, es más fácil porque va a seguir Claro. el flujo de... Quizás más fácil que verlo en un programa. Sí. Mejor así, Y le en mantiene vivo. que corta. Y ellos trabajaron hasta la séptima forma normal. Y me comentaron porque el sistema después tuvo modificación, empezó a cambiar con el tiempo y tuvieron que adaptarse a los lenguajes, por ejemplo, no SQL. Por eso. ¿Ya? Cuando uno construye, ¿cierto?, una tabla, hay que elegir campos que van a ser únicos. Y eso se llaman primary key, ¿cierto? Una foreign key es el mismo campo que en otra tabla se repite simplemente para hacer una relación o una unión. ¿Ya? Hay un concepto que no aparece aquí en este slide, que nosotros podemos tener una llave primaria, pero podemos tener una llave secundaria también. Una llave secundaria. ¿Qué es una llave secundaria? Porque siempre se habla, la primary key nomás. Sí. Es el campo único y ese manda en la base de datos y lo declaro como PK, ¿cierto? Sí. Le hago el símbolo a la llave y ese no se puede repetir, etc. ¿Cuándo se ocupa una llave secundaria, que vendría estando acá? Cuando nosotros estamos eligiendo qué campo es clave principal, en juego al final, como en la última, ¿cierto?, elección, hay 2 para decidir cuál va a ser. Por ejemplo, nosotros como alumnos, acá tenemos un root, pero también tenemos un número de matrícula. Entonces, si yo quiero hacer un sistema, puedo tomar la decisión de elegir uno de los 2 campos para que sea primary key, o el root o la matrícula. ¿Ya? Los tengo en la tabla.
Y en último momento digo, ¿sabe qué? Para mí, necesariamente, el root no va a ser la clave principal, va a ser la matrícula, porque en esta institución es más importante la matrícula que sacar el root. Entonces, cuando están en la pelea dos campos que tienen casi las mismas posibilidades de ser clave principal, el que quedó en segundo lugar se llama llave secundaria, que es como la primary key de emergencia. ¿Ya? De ahí entonces sería lo que le agregaría, porque nosotros, o sea, un profe nos mostró un diseñador de base de datos, y ese diseñador de base de datos, cuando yo estaba practicando, apareció ¿cómo se llama? Un campo que se llamaba primary foránea. Una primera, y yo le dije, yo lo que era la primera foránea, pero no entendí para qué. Esa es la llave secundaria. Ah, la llave Es la secundaria. misma. Miren, hoy día, jóvenes, en la actualidad, piensen lo siguiente. Le paso una consulta al profe. Yo mandé a pedir. Me mandé a hembra. Mandé a pedir macho. ¿Te sirve para algo eso? Si estáis sin caja. No. ¿Ah? No están los módulos y no hay conectores. Es lo que más falta, güey. Por eso te digo. Pero yo dije, ¿para qué? La cuestión tic. Mandaron a pedir un juego de herramientas. Algo martirice mucho. Es broma. No, no es broma. Pero, bueno, utilidad se le puede sacar, pero falta la otra parte, güey. Sí, por la caja. Si no está en la caja, igual falta. Y lo que más faltan aquí son controles J45, que es lo que más se ocupa. Pero no hay que votarlo. No, sí, no diría que hay que votar. Donde nos pasaron de grafo, y ahí nombraba los clústeres. En los grafos. Ese nombró el concepto de clúster. Y nodos. Y nodos, sí. Sí, recibir. ¿Quién estuvo con Jorge? No, con Matt Bardín y César. No me acuerdo cómo era. Sí, yo soy grafo. Un clúster, en resumen, es máquinas, o en este caso motores de base de datos que trabajen como si fueran uno solo, para poder mover grandes procesos de información. Clúster que usa Facebook. Sí. Porque usted inicia sesión Sí. con su correo, dice, y con su contraseña. Ya. Pero al mismo tiempo hay millones de personas que están haciendo lo mismo. Justo en ese momento, iniciando una sesión, un motor de base de datos quizás no es capaz de responder su consulta porque hay muchas consultas al mismo tiempo. Claro. ¿Qué es lo que hace el clúster? Te deriva a otro servidor de base de datos que tiene las mismas tablas, los mismos registros. Es igual en realidad. Imagínense máquinas clonadas, Sí. pero tú le preguntas a una y ella te responde con cualquiera. Como una red de servidores. Claro. Y en diferentes partes del mundo. Pues eso no necesariamente está físicamente en el mismo lugar, un clúster. Claro. Un clúster significa que si yo inserto registro, se inserta en todas las tablas de la base de datos. Claro. Y están distintos servidores. Y Si depende borro de- registros, se borran todas. Claro. Y pueden ser 1000, 2000, 500, millones de servidores. Y depende de dónde uno esté más cerca, es lo más óptimo a la. El más cercano. Hay algoritmos que hacen eso. Claro. Algoritmos, Sí. esos algoritmos se llaman de vector distancia y otro se llama estado enlace. Un algoritmo de vector distancia va a buscar a la base de datos más cerca que esté tuyo para hacer la consulta. Claro. Y el estado enlace es lo contrario. No busca el que esté más cerca, busca el que esté más libre. Y esa que está hasta el otro lado del planeta, pero la va a buscar allá la consulta. Claro. Vector Ahora distancia, no estado vamos a enlace. colapsar. Exactamente. Así trabajan los claros. Y puede ofrecer de la forma conjunta, cuando a ver cuál es más libre, pero a la vez la más cerca. No, es que Una cerca tiempo o probabilidad. Es que el clúster maestro, que es el servidor que maneja a los demás, en este caso un motor de base de datos que maneja a todos los demás, define o tú programas con un algoritmo o con el otro. Es uno o el otro. ¿Ya? Igual sería buena idea eso. Un ejemplo de ahí donde se aplica esa función de estado enlace vector distancia en Waze. ¿Has visto la aplicación Waze? Waze. Ya se búsquedas de ruta en tiempo real, se define por qué camino ir y por cuál no. Eso es estado enlace. Ah, porque ahora le está más libre. Eso. No el camino que está más lejos en kilómetros, es el que me va a demorar más, quizás me demoro menos por ese camino porque hay menos congestión. Claro. ¿Ya? Ahí es un plomito. No sé qué para quién. Va más rápido. Ya. Otro ítem más que tenemos que repasar. Ay, no, ¿qué pasa? ¿Dónde llegó el Miguel? Estábamos terminando. Salió como blanco de la petición de la noche. Ah,
Empezáis el martes, el jueves. Jueves y sábado. No, el jueves dijiste, el martes, perdón. No, Sí. los martes no puedo. Pues jueves y sábado que puedo. Sí, pero el martes voy a hacer el Roque. No vayas en la primera, pides en la segunda. Pero es que el martes no puedo. El jueves que puedo. El jueves que Yo pensé que podía llegar tarde, eso. no, pues, el jueves yo hago el segundo bloque, pero el martes no puedo venir. Por eso dije el martes no descártalo. El martes descartado. Tendríamos que firmarlo y hacerlo el sábado nomás. Po. Que el profe hiciera el bloque completo el martes. No puede. Voy a partir de cero. Sí, porque yo pensé que solamente el martes no alcanzaba a llegar en la primera No, jornada. no, el jueves yo llego en la segunda jornada, ningún problema. Ya, El segundo bloque, ningún problema. Pero el martes no puedo, o sea, no puedo por ya está completo. completo, claro, estoy fuera. Y el sábado puedo también, sin ningún problema. Ya, voy a... Mira, para que lo más claro, el jueves puedo del bloque a las 9 en adelante, ningún problema, y el sábado toda la mañana. El martes no puedo. El martes que no puedo. ¿Y el jueves pueden las dos jornadas o...? El jueves puedo del segundo bloque en adelante, de las 8. No, tiene que ser o... Entonces dejemos segundo bloque, porque. Pero el segundo bloque tú tienes. No, pero no tengo clase el segundo bloque, el jueves no tengo clase. Pero es que el horario originalmente está en el Ah, entonces puedo. Ya, no he dicho nada. El El jueves segundo bloque, ningún problema. Ya asignemos. Pero el martes no puedo. El martes yo pensé que... No, es al revés. El martes no puedo. El jueves ningún problema. Déjalo así, no lo puedo. No lo puedo. Ya. Está bien, segundo bloque, puedo, ningún problema. Pero el martes me complica. El martes que tengo problemas de experiencia por teléfono. El martes solamente. Entonces tendré que hacerlo el sábado todo el día. Es la única opción que quiero. Ningún problema. Voy a ver Si si el se puede. profe te haga el martes completo. Y yo te hago el sábado completo y el profe hace el martes completo. El que está haciendo matemáticas. Sí. Así sería. Él hace el martes los dos bloques. Y yo el sábado hago el bloque mío y el mío. Ya, voy a eso al tercero no. Porque yo pensé que no podía ir nada. No, el martes es el martes. Pero te digo claro. El profe de matemáticas el martes hace los dos bloques. Y yo el sábado hago un bloque mío y el mío. Perfecto. Y el resto no se toca el juego. Está ok. Puesto que. Ahora sí. ¿Ya? O no trabajé con el fin de obtener información para mi beneficio, porque yo tampoco no dejar de trabajar 2 semanas haciendo pruebas, ¿cierto? Y de configuración. Se hace con el, más que nada con el énfasis de ver vulnerabilidades. Y Eso es lo que se hace. De hecho, usted puede trabajar más como analista de DBA, usted como programador, como ingeniero informático, trabajando en seguridad informática de base de datos. Es una de las áreas. La seguridad informática es bastante amplia. Hay seguridad informática de redes, hay seguridad informática de código de programación, hay seguridad informática de infraestructura física, hay seguridad informática de sistema operativo y hay seguridad informática de base de datos. Y entre esa área de la seguridad informática, que usted se puede especializar y certificar, hay certificación de esta área, usted trabaja con el Security Injection. ¿Y qué se refiere? Usted se pone del otro lado de la moneda y lo que está haciendo usted como un atacante vería las vulnerabilidades de su base de datos. Eso nos va a contratar los hackers para que... Esos son, en la seguridad informática se llama sombrero blanco o white hat, un atacante blanco. El white hat es el que hace pruebas y le pagan como analista para detectar pruebas. Claro, hay 3 tipos, están ¿cierto? Los red hat, los black hat y los white hat. Esos son como los hackers. Hacker ética, eso Sí, es real. Entonces, eso es cuando los bancos, por ejemplo, les pagan a los hackers éticos para que destruyan su sistema de seguridad para ver la vulnerabilidad y después repararlos. ¿Puedo asegurar? En este caso, por ejemplo, ¿qué? Lo que pasa es que para trabajar en eso se necesita la certificación. Eso, esa certificación es excluyente. ¿Qué significa que sea excluyente? Que si no la tiene, No hay trabajo. está fuera. Ya. Y tienes que ser de acuerdo al motor de base de datos que analiza, pues, certificado en Oracle, en SQL Server, aunque sea fundamento, ya un pie, ya, que se pide generalmente las del mercado. Procedimiento almacenado, ya lo explicamos, ¿cierto? De qué se trataba, inyección SQL también. Y yo creo que les quedó un poco más claro esos conceptos que quizás lo habían escuchado hablar, pero ahora los van entendiendo mejor, ¿sí? Son conceptos más avanzados de las bases de datos. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer un ejemplo en un momento más. Y lo que estábamos revisando ayer, ¿se recuerdan de esto? ¿Qué es la integridad referencial? A ver si pusieron atención. Cuando... Es cuando, por ejemplo, un campo
pero está repetida en otra tabla y uno quiere borrar esa venta, no lo permite porque está siendo usada en otra tabla. Exacto, la integridad referencial, ¿cierto? Es la regla, una norma que tienen los SGDB, los sistemas de gestión de base de datos, que donde existe una clave primaria que está foránea en otra tabla, no borre la primaria porque está asociada en otro lugar. Si yo la borro, me manda un error y me dé dependencia. ¿Ya? Si quiero modificar yo esa dependencia, debo eliminar todos los registros de ambas tablas y ahí elimino la relación. Para eso es la integridad referencial, una regla. No me acuerdo si sí, porque alguien me había dicho que existía una forma en donde se eliminaba, por ejemplo, esa entidad, o sea, esa integridad, esa referencia, por medio de una eliminación en cascada. Ahí debo hacer un trunqueo. Yo debo vaciar las tablas que están asociadas, pero significa que si hay un sistema funcionando, debo parar de trabajar. Ah, ya. ¿Ya? Debo limpiarlas todas, vaciar todos los registros de todas las tablas que están relacionadas, y ahí puedo modificar la relación, y ahí la integridad referencial se quiebra. Fue hecha para eso, para evitar el borrado inseguro. Por eso, en Chile yo no puedo borrar el root. Si una persona fallece, uno no elimina el root. Ahí hubiese ¿Por qué integridad referencial? Porque está el root en esa tabla, asociada a otra base de datos y otra tabla. Y si lo borro, va a pensar que está asociado a varios sistemas más. Ahí hubiese sido para tener otra primaria, o sea, una llave primaria. Una llave secundaria. Una llave Llave secundaria. Claro, llave compuesta. Claro, para evitar eso, porque ahí se podría... Error de diseño. Sí. Error de diseño. Yo quizás lo veo de la siguiente forma. Cuando se diseñaron el sistema de registro civil, en los años 70, quizás los motores de base de datos no permitían hacer, o los conceptos como son en la actualidad. Estamos hablando 30, 40 años atrás. Cuando están digitalizando los sistemas en Chile. ¿Ya? Estamos hablando de actual. Entonces quizás para ese momento los motores de base de datos como Informix o Paradox no permitían hacer lo que hoy día hace Oracle o que hace SQL Server. Quizás fue por eso. No justificarlo, ¿cierto? Pero hay un mal diseño ahí. Pero es que igual tampoco se puede justificar porque no pudieron haber usado otro tipo de... Podrían haber pedido el root, pero haber asignado un código diferente como primary key para que después el root se pudiese borrar.